Hola, ¿cuántos años tienes 43. y cuál es tu nombre? Francisco. Bueno, me llamo Diego, muchos me conocen por Tortuga. Tortuga. Tortuga, sí, mira, la casa está ahí. Voici Guillaume Thorin, je suis né le 13 août 1988. I'm Kevin and I am 28. Je m'appelle Antonin, j'ai 23 ans. Mi nombre es Matías Abel Laborde, bueno, soy de acá de Argentina, nacido en Entre Ríos, y bueno, viví en Santa Fe y ahora recorriendo la cuarentena. Soy Argentina, mi compañera Matías. Bueno, entonces, ¿qué te inspiró a viajar así en bicicleta? Bueno, en realidad siempre he viajado desde chico, en diferentes mochileros, bicicletas y por distancias cortas y tiempos. Y ahora decidí largarme e ir trabajando y no volver. ¿Y cuánto tiempo Y un viajando? año y medio Wow. va a ser. La tercera vez por acá. Estoy viajando hace 3 años. En ese tiempo tuve un par de meses en Brasil con bici. Después haciendo dedo, viajando en bus. Y ahora hace 5 meses que arranqué de Ushuaia. Eso. La idea es ir hasta México, conocer Latinoamérica sin fecha. ¿Qué te inspiró a empezar este viaje? La vida. Y es como me dan una oportunidad de vivir la vida. ¿Cuál es la cosa más linda entonces de viajar en bicicleta para ti? La lentidão, la velocidad de la bici, es lo más lindo. Sí, Si sí, sí. estuviera en moto o cualquier otra Sí. cosa, no pararíamos ahí para charlar ahora. Cool. Shot. Okay, so guys, tell me what's your project about. Tu présentes ton ouais. anglais et ça sera plus simple, ouais. So we're doing a 3 years world trip, Cool. cycling. The main idea of this trip is to create a documentary, video communication all along the trip and travel the world. We start in Paris, then we go to Paris. From Paris to Paris, Yes, America, so Europa, a Australia. bit of Africa, South America, North America, New Zealand, Australia, Asia, and back to Europe. And how long have you been now on the bicycle so far? It's been 11 months. What inspired you to get on this adventure? Well, the first thing is my two friends inspired me by creating the project. Then this idea of traveling, meeting new people, new countries, creating something on the road, a movie. Es la inspiration du voyage. L'inspiration de voyage, c'est l'envie de voir ce monde qu'on entend tant parler tous les jours dans les journaux, et puis de partir à l'aventure, vivre sa propre expérience, faire une rencontre et voyager. I just love to travel with bike. Like when was young, I traveled with this, and it's incredible because you are free. No
no gasoil, Mm. nothing. Just you. Comment tu dis les jambes? Legs. Legs, thank you. This spot. And let's go. That's perfect. Pour moi, voyager, c'est découvrir les paysages, rencontrer les gens et surtout improviser tous les jours. Une nouvelle chose, ne pas savoir où on va dormir, essayer de trouver un endroit et ouais, improviser. ¿Cuánto tiempo que estás en bicicleta ahora? Bueno, aproximadamente son 253 días que salí de casa, así que hace un tiempito que no pedaleando. Sí. Ok, entonces, ¿cuál es tu filosofía de viaje? Creo que captar un poco de lo que es Argentina, de los gustos, de las comidas, aprender a cocinar con otra mercadería o otras cosas. Y bueno, pues aprender sobre todo y bueno, llevarlo eso para aplicarlo a lo personal. Me gusta cocinar y qué sé yo, trabajar, entonces que cada cosa en distintas partes tienen distintas formas de hacer lo mismo. Entonces captar un poquito de cada cosa y llevarlo a lo que ya está inventado, entonces bueno, que sea más fácil la vida. Inspirar, sinceramente, yo lo veía a él, me gustaba hacer. Y la idea del viaje nos inspiró a salir charlando un día, dijimos vámonos de viaje. Y como el año pasado, así que es como una luna de miel, un aniversario que estamos festejando. Entonces por amor. Sí, podría ser. Bueno, para mí viajar en bici a veces diventa un poco duro. Así, no sé, quería preguntarte cuál es la cosa que a ti te motiva cuando como está re dura la ruta y es como, no, quiero botar la bici del barranco. En realidad nunca me ha pasado eso, porque trato de no llegar a ese momento. Trato de prever y solamente en Tierra del Fuego un día hice 80 kilómetros, 40 kilómetros en 8 horas. Ese día me replanteé todo porque hacía esto, pero es como una subida, vos llegás arriba y bajás y después viene otra y seguís. La verdad que no me inspira el hecho de estar por ahora fuera del sistema, de poder vivir no tan estructurado, autosuficiente. O que vai ser? Eu não continuar. Penso que quero chegar em um lugar que não seja tão duro. Además de todo, creo que esos momentos nos enseñan mucho más. Es muy duro. Creo que tener la oportunidad de se conocer más, de entender su mente más que nada, pero su cuerpo también. Usually, if I'm thinking about my previous life, it's like when you're in a big city, you have to wake up every fucking morning to go to work, to take the underground. So you're just thinking about the freedom you have here in the moment, and you just go. C'est très dur. Faut prendre sa tête, poser ça à côté, tout ça dans la tête, faire le vide et avancer. Garder le cap. The same like doing. You are free, so if you want to stop here, it's possible to stop here. So there is no problem. La comida. Ah. Lo que mucho me ha ayudado es el paisaje, a mentalizarme y enfocarme en bueno,
paisaje bonito y decir, bueno, ir para allá. Y bueno, bajarme, mirar y después, bueno, como que retomar las fuerzas y seguir. Creo que eso como que me mentaliza, a pesar de que estar cansado, o agachar la cabeza y mentalmente. Varias veces me ha pasado decir, no quiero más. Hay muchas cuestas que son bastante grandes. Sinceramente las hice caminando porque era imposible para mí. La primera vez que salgo son bastante difíciles algunas. Más cuando venís para este lado, hay algunas que son, o sea, así como hay muchas cuestas que van hacia arriba, bajadas son pero no en tal lado. Yo sé que voy a llegar, no sé la hora, pero voy a llegar. Sí. Entonces, ¿cuál es la cosa que eres más orgulloso de esta bicicleta? Bueno, esta bici es mi primer bicicleta, tiene 20 años. El año pasado viajaba en una bicicleta rodado 29, con frenos hidráulicos, amortiguador, todo, nueva. Y llegué a casa y como no podía repararla para seguir, agarré me miró y me pidió otra oportunidad, 20 años, y salió. Mis primeros viajes los hice con esta bici. Wow. Así que capaz que eso sea, ¿no? Toda ella, pero Oh. no sé. No sé. Me enamoro por todas siempre, pero ese es nuevo. Y ahora hago eso y empiezo a reír con algo. Entonces no sé, me gusta. Bueno, perfecto. Let's see your bike. What is it? Black Pearl. The Black Pearl. Okay, shot of the Black Pearl. So, what is a piece that you're very proud of you love About about? It's my stick. This stick, which is a beautiful wood. I don't know what part of what tree it is. I found this one in Brazil, which is the first country I visited with the bike. So And here with me. how would you use this stick? To hold the bike, grip, position. In case we've got some wild animals on the way, some wild humans as well. It's always useful. Your bicycle. What was the name of your bicycle? Cara, Picada. Cool. Good question. I think it's this. Because inside there is my camera and my microphone to film and to take a picture of the project. So I think it's this. And maybe the thermos. Ah, yes, Hot yeah. water and cold water. Je pense que c'est le guidon. C'est lui qui nous dirige. Et il fait aussi un peu de tableau de bord. Il y a petits éléments de sécurité, le frein, les vitesses, le rétroviseur. Je pense que c'est le guidon. Mais je vais y réfléchir. Peut-être qu'il y avait mieux à dire. Antes de salir, Sí. la Navidad. Lo que más me gusta de mi bici son mis vidorjas. Las hice yo y nada, llevo mis cosas para cocinar, mi ropa, así que creo que son una de mis buenas compañeras. ¿Cuánta liviana? Cuando está liviana, sí. No, es una gran compañera. Y bueno, última pregunta, un consejo para una persona que empieza ahora.
consejos, no sé, no me gusta mucho dar consejos. Lo que puedo decir es que cada viaje es distinto, entonces no puedo dar consejos, pero no hay que dudarlo. Si uno tiene la inquietud de hacerlo, hay que poner la fecha. Lo más difícil es, y siempre te va a faltar algo. Hay algo que no va, hay algo que no te gusta, pero si vas a esperar a tener todo, no salís. Entonces, poner una fecha, y a veces el saco de dormir, la carpa, bueno, pero eso después lo perdés y alguien te regala otro, y la ropa y todo eso pasa como a segundo, no sé, perdés el contacto de lo material, digamos. No tentar tener control de las cosas. Ok. Dejar las cosas fluirem, que suceda. No vas a poder controlar nada. Nunca controla nada, la verdad, pero creo que una otra forma de vivir intenta. Pero acá no hay como controlar. Dejar fluir. Or Would tomorrow. probably to plan the trip a little bit and do not hesitate. Just buy a bike and go by yourself. You can start with just a backpack. Un peu comme ce que Denis disait, juste partir. Partir sans se poser trop de questions. Alors, c'est facile de... Une fois qu'on a décidé de partir, tout est simple. Très bien. Ok. Just let go. No questions and go. Do it. Bueno, hacerlo por gusto. O sea, si es mucho esfuerzo y si sos primero, como que te va a costar más. Entonces, enfocarte en tu sueño, en qué te gusta y entonces ir por ese camino. Y eso creo que principalmente sería. Que no sé, que tenga fuerza, que saque fuerza, no pueda cuando ya se sienta demasiado cansado. O si se siente demasiado cansado, pare. Vagón en la estación pasa un transeúnte chiflando una canción, se prende un cigarrillo esperando un tren con la mano en el bolsillo. Oh! Oh shit! Oi, oi, oi. Poor Black Pearl. My house! Okay, what did you do before? What were you before being Hey Bros? We work. Yeah, but in what? Me Like in a... exotic dancer? Or... You, yes. In the opera. La paternal y parece aburrido mirar y mirar y mirar tanto tiempo la gente pasar con la nariz mojada y la paranoia de perro viejo.